Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y sobre todo analizamos lo que está pasando en el tablero geopolítico. Atentos a Estados Unidos mirando esta información que les contábamos en torno a Donald Trump. Este miércoles los demócratas de la Cámara de Representantes han hecho públicos una serie de correos electrónicos inéditos de Jeffrey Epstein que hacen referencia directa al presidente de Estados Unidos, reavivando el escrutinio sobre su antigua relación. Los correos electrónicos obtenidos por el Comité de Supervisión incluyen un intercambio de 2011 en el que Epstein le decía a Ghislaine Maxwell que Trump había pasado horas en su residencia con una víctima, refiriéndose a él como ese perro que no ha ladrado. Correspondencia posterior con el autor Michael Wolff en 2019 sugiere que Trump estaba al tanto de la conducta de Epstein. Según estos correos, Epstein habría dicho que Trump sabía lo de las chicas y le había pedido a Maxwell que parara. En un mensaje en 2015, Wolff propuso usar las negaciones de Trump como una moneda de cambio política. Nuevo escándalo en Estados Unidos, Trump acorralado por Epstein. Mientras tanto, mirando al Caribe, les contamos que la llegada del portaaviones más grande de Estados Unidos, el US Gerald Ford, y su grupo de ataque con más de 4.000 marinos y decenas de aeronaves ha dirigido nuevamente la atención hacia Venezuela, cerca de cuyas aguas Washington mantiene un despliegue naval y aéreo con el argumento de combatir el narcotráfico. El Pentágono ha descrito este portaaviones como el más grande del mundo. Señala que la llegada de las fuerzas marítimas se produce después de que Hegseth ordenara al grupo de ataque del portaaviones apoyar la directiva del presidente Donald Trump. En un momento de máxima tensión en Venezuela, con el foco puesto en este Gerald Ford, vamos a mirar también la situación en Ucrania. Grupos civiles y expertos militares han pedido a Kiev que retire sus tropas de Pokrovsk, la República Popular de Donetsk, antes de que sea demasiado tarde, es lo que informa Financial Times. El artículo recoge que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen dos grandes problemas: la falta de soldados y un alto nivel de desertores. Dice que la densidad de las fuerzas ucranianas ya es tan baja que hay partes del frente que en esencia están protegidas solo por drones. En lo que respecta a la deserción, dice que se han abierto hasta 20.000 casos de ausencia sin permiso en octubre. Se informa que se trata de la cifra mensual más alta que se ha registrado este año. Y mientras tanto miramos también a los mercados, miramos también a la inteligencia artificial y ponemos el foco en Anthropic, información de última hora que habla, de más de 50.000 millones de dólares. Es la cifra que se va a invertir en inteligencia artificial. Esta startup, Anthropic, ha anunciado la inversión de 50.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos, centrada en la construcción de nuevos centros de datos en Texas y en Nueva York, así como en otros dos emplazamientos. Es lo que informa la compañía en un comunicado de prensa este miércoles. La startup de inteligencia artificial anuncia de esta forma una inversión histórica. Habla de 50.000 millones en los próximos años. Habla de nuevos centros de datos en Estados Unidos en un momento en el que hay dudas con la inteligencia artificial. Algunos expertos incluso diciendo que podría ser una burbuja. Mientras tanto, sigue la locura. Más de 50.000 millones invertidos en Estados Unidos por parte de Anthropic. Nuevos centros tanto en Texas como en Nueva York. Pendientes precisamente de Estados Unidos, nosotros vamos ya con los expertos, vamos ya con el análisis y hoy contamos con Cristian López, analista de política internacional. ¿Qué tal? Muy buenas, Cristian. Buenas tardes. Hola, Sergio. Saludos a todos. Tenemos también a Olga Caballero García, experto en asuntos públicos, relaciones institucionales y política europea. ¿Qué tal? Muy buenas, Olga. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un placer. Y por último presentamos a Diego Pitars, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Encantados de teneros a los tres por aquí con muchísimos temas que tratar. Si os parece, empezamos con lo último, este escándalo que vuelve a apuntar a Donald Trump, el caso Epstein, que no termina de cerrarse y que ahora señala directamente al presidente de Estados Unidos. Diego, quiero saber cuál es tu opinión de esta última hora, estos correos que se han filtrado y que, básicamente dicen que Trump pasó 2 horas con una de las víctimas. Sí, Diego. Bueno, yo creo que son correos a los que deberíamos estar ya un poco... ¿Sí, me oyes? Perfecto. Sí, te escuchamos. Hola. Vale, perdona. No, mira, te comentaba, Sergio, yo creo que son correos a los que ya estamos un poquito más que, o deberíamos estar ya un poquito más que acostumbrados, ¿no? O sea, es un caso que
lleva persiguiendo a Trump, yo creo que desde que dijo casi que se iba a presentar a la presidencia. No te digo desde la primera vez, pero casi, ¿no? Entonces, bueno, al final son datos que sí, que sugieren, que dicen, pero Trump ya, yo creo que ya está, él está acostumbrado y el resto del mundo debería estar un poquito acostumbrado, ¿no? Este tipo de escándalos siempre van a salir, siempre van a salpicar, siempre van a decir, pero realmente un correo electrónico hoy en día, pues la prueba es relativamente cierta. Entonces, yo creo que es más ruido, como se dice, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Desde luego yo creo que no va a ir más allá, es anecdótico, lo van a comentar. Si hubieran salido, esto yo creo, si hubiera sido, no digo real o no, porque no tengo ni idea si ha sido cierto o no, pero desde luego cuando tú tienes pues este tipo de información y realmente pudiera, no digo derrocar, pero sí darle algún golpe un poquito más fuerte a Trump, lo habría sacado sin ningún tipo de miramiento, sin decir, hey, tengo un correo, no sé qué. No, lo habría sacado directamente y te hubieras dejado de pamplinas y directamente un señor que hace ese tipo de cosas pues tendría que estar obviamente en la cárcel. Pero bueno, hasta hoy pues las pruebas son las que son, nadie las ha visto, nadie las ve y esto es un poquito casi un acto de fe por parte de los demócratas, ¿no? Bueno, pues en un día en el que se espera la gran victoria de Trump, se espera que se reabra el gobierno de Estados Unidos, se va a votar durante esta madrugada, pero bueno, todo apunta a que por fin se va a desbloquear. Olga, tenía buenas noticias Donald Trump y ahora tiene, bueno, pues un nuevo marrón, un nuevo señalamiento. ¿Qué te parece esta información y estos correos de Epstein que apuntan de nuevo al presidente de Estados Unidos? Efectivamente, al final, como bien comentábamos, lo que tiene que hacer los demócratas para tratar de deteriorar todavía más la imagen de Donald Trump es utilizar este tipo de acusaciones, ¿no? Y este tipo de noticias que salen constantemente poniendo en credibilidad al final la personalidad y la forma de actuar, si es legítima y legal o no, del presidente de Estados Unidos. Es uno de sus grandes bastiones de los demócratas y que además está demostrado cómo los apoyos de aquellas personas votantes demócratas consideran que seguramente Donald Trump tiene algo que ver con este tema de Epstein, ¿no? Lo que ocurre es que lo que tenemos que ver realmente es si esto afecta o no a los votantes de Donald Trump, porque es realmente en donde daríamos el clic y el cambio de posición a si este tipo de informaciones tienen realmente un coste para el presidente en Estados Unidos, un coste para todos aquellos seguidores del presidente y por lo tanto un coste para sus votantes, enfrentándonos el año que viene a las midterm, o si por el contrario no tiene ningún coste, ¿no? Creo que en el votante de los demócratas, como decía, esta idea está muy reforzada, entonces no aporta nada nuevo, pero lo que realmente tenemos que ver es si aporta algo nuevo en la pérdida electoral de Donald Trump. Entonces, bueno, simplemente es una lucha de relatos políticos ahora mismo. Efectivamente, no hay pruebas, por suerte, para Donald Trump en este sentido, y lo único que tenemos y podemos observar es el debate, el relato y el eslogan y la campaña de comunicación para tratar de deteriorar la imagen de un presidente de Estados Unidos en pro de poder ganar votos para los demócratas, ¿no? Como muy bien apuntabas, además coincide con que hoy se desbloquea el gobierno de Estados Unidos, por lo tanto, pues bueno, ante esa victoria de Donald Trump podemos considerar que esta noticia lo que hace de nuevo es tratar de poner el foco sobre la parte negativa y sobre todas estas teorías que tienen alrededor y que le perjudican gravemente en cuanto a su imagen internacional, pero tenemos que ver si realmente se materializan en pérdida de votos. Bueno, pues habrá que ver si pasa factura o no a Donald Trump. De momento, bueno, pues parece que su base de MAGA había calmado un poquito los ánimos. También, bueno, después de esta victoria, también después de lo que pasó en las elecciones en Nueva York, parece que, bueno, ha habido una especie de reagrupamiento. Cristian, quiero preguntarte lo mismo. ¿Qué opinas de esta información de Financial Times? Un poco lo que estaba comentando ahora Olga. Si crees que va a pasar factura realmente a Donald Trump. A mí lo que me preocupa es que un medio que se hace llamar serio, como el Financial Times, se preste para este tipo de ridiculeces. Seamos prácticos. Lo que no pegó en la campaña presidencial ahorita no va a tener ninguna relevancia, a menos que sea una prueba contundente. En México le decimos que calumnia que no mancha tizna. Significa que no va a haber un impacto mayor, pero va a dejarte ahí un poquito de suciedad la noticia. Es lamentable que ante la falta de propuestas políticas y de líderes políticos del Partido Demócrata se siga exprimiendo este limón hasta la última gota con tal de manchar un poco
la gestión o la presidencia de Donald Trump, que por supuesto tendrá y va a tener sus errores de aquí hasta que termine, pero este tema me parece que mientras no haya pruebas contundentes, pues es un tema ya juzgado mediáticamente. Creo que la gente ya cualquier cosita que salga de este tema, a menos que sea relevante, la va a ignorar. ¿Quiénes hacen eco de este tipo de cosas? Pues la misma base demócrata y los medios de comunicación, el mainstream demócrata, que sigue teniendo financiamientos brutales por parte de los grandes empresarios estadounidenses que tienen intereses en la agenda política, específicamente George Soros. Entonces, yo creo que no es un tema relevante en términos geopolíticos y es una cuestión doméstica para ensuciar un poco a alguien que va pasando por ahí, pero nada más. Bueno, pues pendientes de esta información, esperando, bueno, pues saber un poco también si hay declaraciones en el día de hoy por parte de Trump o de la Casa Blanca. Se esperan declaraciones de Caroline Leavitt, de la portavoz, a eso de las 7 de la tarde en España. Nosotros, os parece, vamos a mirar más temas y vamos a poner el foco en Venezuela, donde la situación está cada vez más tensa, con el US Gerald Ford, que ya ha llegado al Comando Sur, con Maduro elevando la alerta. Dice que se han desplegado más de 200.000 soldados. Diego, ¿cómo ves la situación en Venezuela y sobre todo esta amenaza de Trump que parece que empieza a cumplirse? Bueno, ya sabemos que las amenazas de Trump siempre trata como de cumplirlas, ¿no? En este caso estamos ante una situación en la que el control del Caribe pues lo quiere mantener obviamente también él. No olvidemos que Trump desde hace ya unos meses, ¿no? Sí, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero ya dijo que todo lo que eran los grupos de narcoterroristas, ¿no? Que como llega a decir él en un momento determinado, tienen el título de terrorismo internacional, con lo cual, bueno, pues eso le legitima en cierta medida, o legitima según él también, obviamente, hacer este tipo de actos. No olvidemos que Venezuela pues está un poquito en el punto de mira, y si no ha entrado todavía Trump como elefante en cacharrería dentro de Venezuela, es por otros intereses apoyados también por China y Rusia, obviamente, ¿no? Y por la situación geoestratégica que tiene ahora mismo pues Venezuela. En cualquier caso, tenemos que tener deberíamos de tener muy presente que las acciones que está haciendo pues están siendo medianamente efectivas, ¿no? Pues, al fin y al cabo está poniendo muy nervioso a Maduro, está poniendo muy nervioso a la administración de Venezuela y desde luego, bueno, ya fíjate, no llega ni a un mes, ya dijeron, oye, que si queréis una transición y tal, pero bueno, se supone que sois demócratas y que es un país democrático y que las elecciones son tranquilas y toda la historia. Entonces, digamos que este movimiento me parece un movimiento de una pieza excepcional, sobre todo para tener una presencia, no te digo hegemónica, pero una presencia de aquí estamos, aquí podemos actuar y no nos andamos con tonterías. Hay cosas que desde luego son críticas y que son denegables, ¿no? En este sentido. No hace mucho la presidenta de México, sí, pues obviamente lo que hizo fue mandar ayuda a uno de los narcotraficantes que teóricamente, la verdad no tenemos ninguna certeza, pero bueno, teóricamente narcotraficante que iba en uno de estos barcos y que fue bombardeado por Estados Unidos. Por parte de Estados Unidos es una marca más, es una muestra más de la fuerza, la potencia y de que no quiere drogas en su país. Es muy complicado lo que intenta, pero bueno, por lo menos lo intenta. Entonces, enmascarado en cierta medida en eso de no quiero drogas y enmascarado en que Venezuela tiene una posición geoestratégica muy interesante, pues Estados Unidos está moviendo pieza. Y la pieza que ha movido, a mí me parece, cuanto menos, más que importante porque, bueno, pues es un enfrentamiento, un choque directo el que podría tener en el Caribe, en este caso entre Estados Unidos y Venezuela. Seguramente, no sabemos sí o no, definitivamente, apoyado, no te digo militarmente, pero sí a lo mejor con logística o ya veríamos con qué medios por parte de China y Rusia, que además también Trump lo podría utilizar como moneda a la hora de una negociación, una posible negociación con Ucrania. Es decir, está todo bastante mezclado y yo creo que podrían ir por ahí también un poquito las ideas o los tiros o la posición de Trump.
Bueno, pues un momento en el que el mundo está pendiente de Venezuela, a la espera de si Trump cumple o no su amenaza. Hemos visto, bueno, pues a Maduro cada vez más preocupado, elevando la alerta, hablando incluso de una huelga insurreccional. Olga, ¿cómo ves la situación en Venezuela y sobre todo qué crees que podemos esperar en los próximos días? Pues a ver, lo que podemos esperar, estamos viendo desde el mes de agosto, en primer lugar, que Donald Trump está poniendo el foco a rearmar, ¿no?, a su mayor despliegue militar naval que está dando en el Océano Caribe, en el Mar Caribe, perdona, debido a que habla de narcotráfico. Por lo tanto, pone el foco externamente en el que quiere acabar con el tráfico de drogas. ¿Qué ocurre? Recordemos dos cosas. En primer lugar, que los ataques que se están dando a las lanchas de presuntamente narcotráficos todavía no se han verificado que así sea, y que en segundo lugar, por ejemplo, las encuestas que se hacen a través de la ONU siempre del año 2023 decían que el tráfico de drogas llegaba a Estados Unidos a través del Pacífico y no del Caribe. Entonces, de momento tenemos detectado que por lo menos Donald Trump tiene un relato por el cual se justifica para poder realizar unos ataques continuados y desplegar pues la mayor fuerza naval que hasta este momento ha ocurrido en el Mar del Caribe, ¿no?, por parte de Estados Unidos, que además lleva haciéndolo desde el mes de agosto. Que sea así o no, bueno, pues es precisamente una de las cosas que están pidiendo el derecho internacional también, ¿no? Que al final lo que Estados Unidos lo que está haciendo, bajo mi punto de vista, es ejercer una presión indirecta sobre Venezuela, en el sentido de que hay un mayor despliegue militar. Recordemos que hace un mes, además, la comunidad internacional nombró a María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz. Recordemos que era la líder opositora que no se pudo presentar a las elecciones porque el gobierno de Maduro así lo invalidó. Y por otro lado también nos encontramos, bueno, que directamente ha habido esa presión internacional indirecta por parte de Estados Unidos, una presión más directa a través de la violencia y el ataque a estas lanchas. ¿Qué ocurre? Podemos concluir que prácticamente hasta hace un mes o cosa de una semana, antes de que empezara noviembre, aparte de que la evidencia de que Maduro estaba solo, es que era muy evidente, como bien decía mi compañero, el nerviosismo de Maduro. Ahora, en estas últimas semanas, según empieza el mes de noviembre, lo que estamos viendo es un ligero cambio de relato en la comunidad internacional a través de la falta presuntamente de pruebas, ¿no?, de que estos sean narcotraficantes o no, del ataque a estas lanchas, y entonces tanto Venezuela, con el apoyo de Rusia y China, se ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que por favor se tomen medidas en el asunto. En primer lugar, algo que tenemos que tener en cuenta es que Estados Unidos forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU y tiene capacidad de veto. Por lo tanto, no puede ir más allá que tener reuniones para, bueno, pues poder analizar la situación o no. Pero es el primer apoyo que vemos real, porque realmente también tenemos que ver el marco geopolítico más allá. La ONU determina, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU ha dicho a Donald Trump que se puede estar saltando los derechos humanos en el derecho internacional. Recordemos también que Estados Unidos no forma parte del Tratado del Mar, que regula todo el tema de la ONU sobre cómo se regula o no en aguas internacionales, y por lo tanto que Estados Unidos además y su representante, su diplomático ante la ONU, ha llamado al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, en los que considera legítima defensa el ataque de Estados Unidos debido a la injerencia de terroristas narcotraficantes, según ellos, y de injerencia de droga en su país, ¿no? Por lo tanto, lo que nos encontramos es que tenemos un marco internacional en el que Estados Unidos defiende su posición, y además a través del Consejo de Seguridad de la ONU no se podrá hacer nada porque tiene un carácter de veto. Y por otro lado, yo veo un nerviosismo de Nicolás Maduro, en el que efectivamente toda la presión que Estados Unidos está ejerciendo ha tenido más peso, más nerviosismo para un gobierno que anteriormente nunca tenía la presión que se ejercía internacional sobre ellos. Ahora mismo ha tenido un mayor peso y tiene una mayor relevancia. ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que esto también podemos poner el foco ampliando un poco el marco geopolítico, si realmente este conflicto se queda solo aquí, o el papel que tendrán Rusia o China. Hemos visto que China nunca ha mediado en ningún conflicto a nivel armamentístico, por lo tanto no creemos que lo vaya a hacer, y hemos visto que Rusia muestra de relato, ¿no?, por así decirlo, de palabra, el apoyo a Venezuela, pues apoyando este Consejo de Seguridad o apoyando que haya conversaciones, pero yo dudo mucho que también ocurra en un apoyo real, puesto que además no tienen ningún tipo de acuerdo entre ellos, de un acuerdo continuado y mutuo. Estados Unidos tiene unos intereses, bajo mi punto de vista, son energéticos en Venezuela, más allá del relato que habla de narcotráfico. Y por otro lado, creo que si ampliamos el marco geopolítico también podemos ver que Estados Unidos de este modo también está echando un pulso a lo que podemos ver, pues a esta posición de ver quién será el nuevo líder o si se mantiene o no como gran potencia en el sistema internacional, porque al final un aliado de Rusia está perdiendo poder, o por lo menos está mostrándose muy nervioso
en contra, ¿no? A favor de las cosas que está realizando Estados Unidos. Entonces recordemos que esto también le puede servir a Estados Unidos en un momento y a Donald Trump de moneda de negociación con Rusia, si en algún momento perjudicara directamente a Rusia con sus intereses estratégicos y energéticos con la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, yo creo que lo único que va a ocurrir es que no va a haber una intervención directa, más directa todavía de lo que Estados Unidos está haciendo, que el nerviosismo a Maduro va a continuar y que las presiones poco a poco irán aumentando, pero de forma indirecta. Ahora, ¿cómo finalice o no? Pues dependerá, porque hoy Estados Unidos está en esa posición, como mañana sabemos que Donald Trump decide cambiar la posición por otros acuerdos internacionales o por otros beneficios y por lo tanto no hay al final ningún beneficio, ningún resultado a lo que esperan. Pero también recordemos que tras las últimas elecciones el pueblo venezolano seguramente sea uno de los momentos en los que más dividido está y en los que menos apoyo tiene el gobierno de Maduro. Por lo tanto, bueno, creo que ese es el nerviosismo de Maduro, que no solo tiene presiones externas, sino también presiones internas. Bueno, pues un momento complicado para Maduro, un momento, bueno, pues para tener el foco en Venezuela. Cristian, quiero saber cuál es tu opinión también de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Lo ponía ahora encima de la mesa, Olga. ¿Qué pueden hacer tanto Rusia como China? Porque ya hemos visto lo que pasó con Irán y, bueno, pues no sirvió de mucho, ¿no? Al menos lo que ellos decían. Este es un tema que vale mucho la pena estudiar porque tiene prácticamente todos los enfoques que puede haber a nivel internacional y a nivel doméstico. Hay un mensaje o una narrativa al interior de Estados Unidos y yo hasta diría a nivel binacional con México, que es el mensaje de que las drogas sí son una epidemia fuerte en Estados Unidos. Hay miles de muertos al año, sobre todo por fentanilo, pero sabemos que hay adicciones a todas las drogas. Entonces este combate sí es legítimo en ese sentido y sí tiene una justificación de política pública de Estados Unidos. Pero también tiene un enfoque geopolítico. Recordemos que las áreas de influencia o la profundidad estratégica de los países importa y en estos tiempos importa muchísimo más. Antes, la mayoría de los analistas delimitábamos que la profundidad estratégica de Estados Unidos iba a ser de Panamá hasta Groenlandia, que Groenlandia, si recordamos, ya tiene muchos meses que no se toca ese tema, pero esa es la profundidad estratégica que pretendía Estados Unidos y la extiende un poco más de Panamá, del tapón del Darién, la extiende hasta Colombia y Venezuela, porque entiende que la influencia de Brasil en el sur es poderosísima y con esa no se va a poder, a menos que haya un cambio de régimen. Pero está justificada y aparte hay un punto en el que probablemente esté la ambigüedad jurídica internacional y es que para designar a un cártel como grupo terrorista es una facultad que tiene el Departamento de Estado de Estados Unidos. No existe un protocolo internacional o un procedimiento ni una votación para que alguien designe cártel, grupo terrorista a un cártel de las drogas o a un grupo armado en general. Entonces el Departamento de Estado, cada que ha decretado que un grupo es terrorista, pues ha sido de manera unilateral, lo mismo que ha hecho la Comisión Europea, por ejemplo. Es decir, como no hay un consenso, no hay una homologación internacional de cómo se designan grupos terroristas, entonces el Departamento de Estado tiene esa facultad y está actuando en consecuencia. Olga señalaba lo del artículo 51, porque es precisamente en donde se basa Estados Unidos para decir yo estoy en una lucha armada en contra de este grupo terrorista. Es decir, a nivel internacional tienen también su justificación, aunque el derecho internacional que sí está homologado seguramente tendrá muchas observaciones, pero hay que decirlo claro y en el realismo político. Estados Unidos va a pasarle por encima a cualquier tema del derecho internacional mientras su principal interés sea defender a los estadounidenses y sobre todo en tema de drogas. Ahora bien, hay otro aspecto que también aquí se debe de cubrir, que efectivamente Venezuela tiene la mayor cantidad de recursos petrolíferos del mundo, cosa que también debe de importar en alguna de las ecuaciones de los estrategas. No parece que sea pues el foco principal, sin embargo es una cuestión nada más de ir acomodando los factores de la ecuación. ¿Qué pesa más? ¿La narrativa local para las elecciones del midterm? ¿La geopolítica? ¿Los recursos? ¿Cambio de régimen en Venezuela? Aunque sea
pues ahorita con María Corina Machado, mientras llega alguien mejor, pero algo tienes que cambiar en Venezuela. Entonces, hay que decir que el Gerald Ford es hasta ahorita un arma de disuasión. No ha habido ni siquiera ensayos, entonces no podemos hablar de intervención a menos que ya empiecen a desembarcar tropas en la costa. Hasta ahorita estamos hablando de que todos estos movimientos marítimos de Estados Unidos son esquemas de disuasión, porque los conceptos en geopolítica importan mucho, pero yo estoy seguro que sí puede haber seguramente drones o misiles en suelo venezolano, en instalaciones específicas de los cárteles de las drogas, en este caso del cártel de los Soles, y ya si la escalada fuera mayor y ya muy preocupante sería la situación o el escenario en donde hubiera un desembarco de tropas. Ahí sí ya tendríamos que analizar otra situación totalmente distinta. Bueno, pues a la espera de saber qué sucede en Venezuela, enseguida vamos a analizar cómo está la situación en torno a Ucrania con el foco puesto en Pokrovsk, atentos también a los casos de corrupción que han saltado a la palestra en las últimas horas. Vamos a hacer una pausa, nada, 2 minutos y enseguida más información, más análisis en Negocios Televisión. Acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. El café natural, no torrefacto, natural, reduce infartos, ictus, problemas de las arterias de las piernas, problemas de deterioro cognitivo, problemas renales. ¿Y cuánto? Hasta 5 tazas al día se ha demostrado un efecto exponencial. Es un mito que el que tiene Es un mitazo. hipertensión no debe tomar café. La sal bien, el café mal. El café hay que mantenerlo. Haces preguntas que nos van a meter en un pequeño marrón. Lo siento, no era mi intención. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas pendientes de Venezuela, pero con el foco puesto también en Ucrania con estos casos de corrupción que, parece que han costado el puesto de trabajo al ministro de Energía. Vamos a mirar a las palabras de Zelensky en un momento en el que, como decimos, la mirada está puesta sobre todo en Pokrovsk, hablando ya incluso de retirada de algunas tropas. Se dice, pues que las tropas rusas ya han hecho la pinza a las tropas ucranianas. Diego, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves la situación en Pokrovsk y qué va a significar o qué va a pasar cuando Rusia termine conquistando este enclave? Si crees que es uno de los golpes más duros para Ucrania. Bueno, estamos hablando de Pokrovsk, que realmente es una ciudad que lleva cerca de casi 2 años sitiada, si no más. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una resistencia casi numantina.
pero desde luego vosotros sabes que está considerada como la puerta al Donbass, entonces realmente es cerrar un poquito el círculo tan, vamos a llamar, tan reclamado por Rusia de yo quiero el Donbass y me lo voy a quedar, o sea que es que me da igual lo que tú me digas que lo voy a conseguir. Entonces, las noticias sí, por parte de Rusia es ya una conquista, una ciudad conquistada, por parte de Ucrania todavía dicen que queda algo de soldados ahí y tal, pero realmente están totalmente sitiados y es una conquista más de Rusia. Yo creo que tiene un efecto, tiene dos efectos principales. Uno logístico, porque no olvidemos que por ahí pasa gran parte del ferrocarril, tiene minería, bueno, que ya no se está explotando desde la guerra, tal. Pero desde luego tiene un carácter, por supuesto, logístico y de imagen y tal, pero también yo creo que tiene un punto moral muy serio, ¿no? En el sentido de que las tropas ucranianas están perdiendo un bastión que para ellos era, no digo inexpugnable, pero desde luego que estaban resistiendo, como he dicho, con una pelea feroz, ¿no? Calle a calle, puerta a puerta, y ahí se han mantenido durante 2 años en una ciudad pequeñita, pero con una importancia, como he dicho, de imagen y logística interesante. Entonces, bueno, hay diferentes críticas. Yo creo que es un golpe muy serio, un golpe muy importante a todo lo que está suponiendo ahora mismo el avance de las tropas rusas en Ucrania. Yo creo que es como un punto que no pasaban y de repente, ¡boom!, van a avanzar como más, ¿no? Es ese clic que le faltaba también para los rusos, porque al fin y al cabo tienen más de 100.000 efectivos en esa parte del frente. Y que van a decir, oye, es que ya vamos topándonos y somos capaces de. Entonces yo creo que tiene esas dos lecturas, ¿no? La lectura, vamos a llamar, logística y de aprovisionamientos, y la lectura moral, tanto por Ucrania, decir, ¡buf!, ya lo que hemos perdido, y por Rusia, ¡buah!, lo que hemos ganado, ¿no? Entonces yo creo que van por ahí un poquito o sería un análisis más así concretamente de este bastión que ha sido pues tan importante para Ucrania de imagen y para Rusia de conquista. Bueno, pues con el foco puesto en Pokros, atentos a lo que pueda pasar en las próximas horas. Parece que son horas decisivas para este enclave. Olga, te quiero preguntar también por esto. ¿Qué puede suponer la caída de Pokros y también los casos de corrupción que se han conocido en el día de hoy? Parecen, bueno, pues una de las horas más complicadas para Zelensky. Efectivamente, al final Rusia está aumentando la presión y lo que está evidenciando es la debilidad tanto nacional por parte de Ucrania y en su gobierno con los casos de corrupción que están saliendo, incluso la debilidad, como comentabas antes, ¿no? Pues que faltan tropas y al final hay una debilidad a la hora de continuar, poder enfrentarte a Rusia y continuar en esta guerra. Está evidenciando la debilidad nacional y también la debilidad internacional. Recordemos y pongamos el foco en el que ahora mismo la Unión Europea no tiene una falta de voluntad de ayudar a Ucrania, pero lo que tiene seguramente es una falta de capacidad real para poder continuar perpetuando, por así decirlo, financiando y ayudando a Ucrania para poder continuar con esta guerra, ¿no?, contra Rusia. Esto lo vemos principalmente pues, en varias circunstancias. Lo primero, como decimos, es que Rusia continúa acercando, el cerco continúa avanzando en la guerra, las negociaciones de paz no llegan, Rusia el sistema internacional no es capaz de obligar, por así decirlo, o presionar suficientemente a Rusia para que se siente en una mesa de negociaciones bajo las condiciones, en este caso, pues pongamos europeas, estadounidenses o de Reino Unido, que es el gran olvidado, pero es el realmente interesado en este conflicto. Y entonces la falta de capacidad europea en ayudar realmente a Ucrania lo que está evidenciando es la debilidad, tanto nacional como internacional. Nos encontramos que se reunían los líderes del G7, que no hay división en la posición y en la voluntad de apoyar a Ucrania, pero como vimos también en el anterior Consejo de la Unión Europea, sí que hay una división en cómo ayudar a Ucrania, ¿no? Veíamos que la Comisión Europea proponía dar 140.000 millones de euros de los activos financieros rusos como préstamo a Ucrania, y vimos cómo, por un lado, pues los Estados miembros de esa comisión, principalmente el primer ministro de Bélgica, de Weber, que lo que hizo es paralizarlo porque no hay una seguridad jurídica, ¿no? Por lo tanto, lo que se está evidenciando es eso, es que hay una falta de capacidad de la Unión Europea de apoyo a Ucrania
asegurándonos, ¿no?, todas las normas jurídicas, capacidades económicas, etcétera, y el motivo es porque afecta directamente a los ciudadanos europeos. Veíamos que Estados Unidos estas últimas semanas han puesto sanciones a varias petroleras rusas y eso puede tener un impacto directamente en Bulgaria y en los recursos y la capacidad de diésel y gasolina que tengan, puesto que principalmente todas sus petroleras, sus gasolineras vienen de esta petrolera rusa, ¿no? Entonces, lo que nos estamos encontrando es que el continuar el apoyo a Ucrania implica un coste muy grande para los europeos, implica un coste muy grande para todos los ciudadanos y no tenemos la fuerza que realmente esa ayuda hace para frenar al Kremlin. Lo que estamos viendo es que el Kremlin continúa evolucionando, continúa avanzando y nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de lo de la ayuda de los 140.000 millones que proponía Ursula von der Leyen, saltándose la seguridad jurídica de la Unión Europea, veíamos además cómo líderes de Reino Unido directamente tuiteaban, posteaban la crítica hacia el presidente de Bélgica y acusándole, ¿no?, cambiando un poco el relato y el argumento de que no apoyaban, no tenían voluntad de apoyar a Ucrania y que los siguientes iban a ser Europa, ¿no? Aquí lo que vemos es que Reino Unido tiene un papel muy fuerte, es principalmente quien está continuando y quien tiene mayores intereses en continuar esta guerra. Ahora mismo le ha dado a Ucrania 130, creo que eran 13 millones de libras, pues para evitar, ¿no? Porque como decimos, la guerra continúa, viene el invierno y la población ucraniana no tiene ni luz ni recursos energéticos como para poder subsistir durante este invierno con una calidades, vamos a decir, de sobrevivir al menos. Entonces nos encontramos ante una situación muy difícil. Y lo que estamos viendo es que hay que fomentar y tratar de llegar y sentarnos, ¿no?, pues al final en una mesa de negociación para tratar de conseguir un resultado que pueda obtener la paz. Pero tenemos un Putin en el que, por supuesto, está ganando y, por lo tanto, como en ninguna guerra ni en relaciones internacionales, si tú vas ganando una guerra estás dispuesto a ceder antes de sentarte en una mesa de negociación. Y, por otro lado, tenemos una Europa, un Reino Unido, que el mensaje que damos o que tratamos de hacer pues es eso, es no pedir sí o sí, exigir a Putin ciertas concesiones para poder sentarnos en esa mesa y poder verlo, ¿no? Mientras tanto, el conflicto continúa, Rusia sigue ganando, sigue avanzando y, como decía, lo único que se evidencia es la debilidad, tanto interna como internacional, de Ucrania ahora mismo en este conflicto. Bueno, pues un momento de debilidad, un momento crítico para Ucrania. No solo hay que fijarse en Pokrovsk, también se habla mucho de Kupiansk, incluso están reconociendo fuertes pérdidas en Zaporilla. Cristian, quiero saber cuál es tu opinión de lo que está pasando y también de cómo de cerca estamos de una caída del frente, cómo de cerca estamos del fin de la guerra en el caso de que caigan estas localidades. Sí, me parece que estaba silenciado, Cristian. A ver. Ya. Ahora. No creo que sea el fin, no creo que sea, Sergio, el fin de la guerra per se, pero sí el fin de Pokrovsk. Ucrania se puso solito la trampa. De ambos lados hicieron de Pokrovsk un bastión simbólico, que sí lo es a nivel táctico y logístico, pero le dieron mucho foco a Pokrovsk y esa trampa ahorita los tiene en una gran disyuntiva. Resisten, hacen una resistencia heroica y moral y valiente y que después se escriba en los libros de la historia, o economía de guerra, porque esas vidas que se salven en Pokrovsk, porque no van a poder contra el ejército ruso, debido a que las posiciones que están marcadas en el mapa por el Instituto de Estudios de Guerra de Estados Unidos, te marcan que le pueden hacer una maniobra de pinza a quien resista Pokrovsk y los van a aniquilar por completo. Entonces resistes moralmente, pasas a los libros de historia como una gesta heroica de la defensa, que de todas maneras va a caer Pokrovsk, o bien economizas esas vidas y esas armas para replegarte, replantearte tu estrategia y resistir otras ciudades, porque habrá otras ciudades a donde todavía no llega Rusia, en donde se requieren esos hombres, se requieren esas municiones. Entonces es un tema de racionalidad o de moral. Y te digo, al final la culpa la tiene la misma Ucrania. Rusia también siempre pusieron Pokrovsk como un gran bastión, como un estandarte simbólico. Pues bueno, ese estandarte simbólico ya está del lado ruso al 80-85%, de acuerdo a los mapas, insisto, del Instituto de Estudios para la Guerra. Entonces, yo creo que va a prevalecer la cuestión racional, aunque el ceder Pokrovsk sin luchar sí va a ser un duro golpe para la moral de las tropas, para la moral de la nación ucraniana y seguramente, bueno,
que quisiera decir que también para sus aliados, pero sus aliados y principalmente los europeos, creo que no les podemos hablar tanto del tema de la moral. Para ellos, mientras sigan cumpliendo sus objetivos y sus intereses, no les importa que caiga hasta el último ucraniano, mientras no sea un ciudadano de su país. Entonces, decía Olga muy acertadamente en español, te lo replanteo en inglés para que todos ubiquemos de qué se trata. Winter is coming, efectivamente, y Rusia justamente acaba de hacer un gran lanzamiento de misiles Kinzhal a las instalaciones energéticas ucranianas. Por eso este invierno que viene va a ser un invierno muy duro y muy frío para muchas localidades. Vimos en una entrevista a Zelensky que incluso ahí en el Palacio Presidencial se les iba la luz. Entonces, no es un buen augurio lo que viene para Ucrania. Consideremos también que Estados Unidos, si se enfoca a Venezuela, va a ir soltando paulatinamente y progresivamente Ucrania hasta que decida ceder a las peticiones que originalmente tenía Rusia y Putin desde los primeros acuerdos de Minsk. Vamos a regresar, por desgracia, ese es un pronóstico, no es un análisis, es un pronóstico. Vamos a regresar a las condiciones iniciales de Rusia, pero después de más de 1 millón de muertos y después de una destrucción en ambos frentes. Creo que es lamentable que por intereses sobre todo del Reino Unido, recordemos el papel de Boris Johnson, porque eso también debe de pasar a la historia como una persona que bloqueó el acuerdo de paz con tal de defender no sé qué intereses, y tenemos que estarlo recordando todo el tiempo. Bueno, pues a la espera de ver qué pasa con Ucrania, con el foco, decíamos, en Pokrovsk, en Kupiansk, momentos, horas críticas para esta guerra que, bueno, veremos cómo evoluciona. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Diego, Cristian, Olga, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a nosotros, que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida pendientes del cierre europeo, esperando también a la Casa Blanca. Vamos a escuchar enseguida también al secretario del Tesoro, Scott Bessent. No se vayan, una pausa y enseguida más información en Negocios Televisión.